Hola chicos, buenos días. Feliz martes para nuestro país. Es un día feriado. No sé si para ti, no sé si en tu colegio o en tu trabajo, donde estés, lo hayan declarado feriado. Pero gracias a Dios para los que podemos descansar este martes. Y qué hermoso es poder empezar nuestros días meditando en la palabra del Señor y acercándonos a Él también en oración. Así que vamos a pasar un bonito tiempo juntos, chicos, meditando, estudiando la palabra de Dios, viendo qué es lo que tiene Él hoy para decirnos, recordando que al leer su palabra, chicos, estamos escuchando su voz. Esta es su voz, esto es lo que Él dice, esto es lo que tú quieres que hagas, esto es lo que Él quiere hablarte esta mañana. Así que vamos a tener el corazón con la actitud correcta, con ganas, con deseos de escuchar su voz, nuestra mente, nuestros oídos listos para escuchar qué es lo que nos quiere decir, tratando de evitar cualquier tipo de distracción que esté por ahí, el celular, las cosas en la casa, y tratando de enfocarnos al 100% en su palabra exclusivamente. Y como siempre vamos a empezar este tiempo orando. Es necesario pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos ilumine, nos guíe, nos ayude a entender y también a atesorar su palabra en nuestros corazones. Así que vamos a pedir su dirección antes de empezar a leer su palabra. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres bueno también. Tú eres un Dios 3 veces santo, Señor. Y por eso queremos acercarnos a ti. Para empezar, pidiéndote perdón, mi Dios, por aquellas faltas que tal vez hemos cometido, Señor, desde que nos hemos despertado en el transcurso de la mañana. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque es a veces tan sencillo serte infiel, Señor, tan sencillo caer, tan sencillo pecar, tan sencillo ofenderte, Padre. Ayúdanos a vivir conscientes de que tu presencia está con nosotros, Señor, cada día, en cada instante y cada momento. Y ayúdanos a buscar la santidad, Padre, como adolescentes y jóvenes que somos. A veces es muy complicado, Señor, negarnos a nosotros mismos o vencer en las tentaciones, Padre. Pero yo te suplico que ayudes a cada uno de los adolescentes y jóvenes que esté escuchando este video, Señor. Que hoy podamos salir victoriosos, que ganemos batallas, Señor, espirituales, con el poder de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Padre, glorifícate tú en este pequeño tiempo devocional. Y te pido por cada uno de los chicos que está en sus casas en este momento, ayúdalos a que el internet no les falle, que nada les distraiga, Señor, y que podamos disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra también. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine, nos ayude a entender qué es lo que el día de hoy tienes para nosotros, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra también y ayúdanos, Señor, a recordar lo que aprendamos hoy durante el resto del día. En el preciso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, nos toca leer en Marcos, como hemos estado leyendo ya hace varias semanas. Marcos capítulo 16, versículos del 1 hasta el 8. Un evento súper emocionante para nosotros los cristianos. Y me imagino que ya sabes qué es lo que nos toca si es que has estado siguiendo los devocionales desde hace como 2 semanas. Creo que estamos justo en esta parte del momento de la crucifixión de Jesús y ahora ya nos ha llegado por fin a hablar de su resurrección. Un momento glorioso y victorioso, ¿cierto? Vamos a leer entonces capítulo 16, versículos desde el 1 hasta el 8. Leemos, dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí, chicos, comienza el versículo más o menos poniéndonos en contexto de qué es lo que estaba pasando. Recién había terminado el día de reposo, el día sábado, y ellas habían comprado estas especias aromáticas con las que se ungían los cuerpos. Era una costumbre e iban a hacerlo, ¿cierto? Al tercer día, como el Señor ya lo había profetizado. Así que era el día domingo, el día en el que nuestro Señor resucitó. Y estas mujeres fueron, ahí nos dicen algunos nombres de las personas que estaban ahí, de las chicas que estaban ahí, las mujeres que estaban ahí. Y dice que se preguntaban, ¿y ahora cómo vamos a hacer para mover la piedra, no? Porque imagínate, eran chicas y la piedra era una piedra inmensa que tapaba todo un hueco, toda la tumba. Entonces ellas no sabían qué cosa era, cómo podían hacerlo, ¿no? Y se dieron con la sorpresa de que cuando llegaron, la piedra estaba removida. Evidentemente, se impresionaron desde ese momento. No sé si es que pensaron, wow, el Señor ha resucitado. Pudieron pensar también que alguien movió la piedra, que alguien sacó el cuerpo del Señor, o no sé, cualquier cosa pudieron haber pensado en ese momento. La Biblia simplemente nos dice que ellas se sorprendieron. Y cuando entraron, con las cosas que tenían ahí, cuando entraron, ahora sí, dice que sintieron un gran temor porque vieron a una persona. Evidentemente sabemos que es un ángel y lo podemos también saber comparándolo con esta historia en los otros evangelios. Sabemos que incluso hubo un terremoto en ese momento, ¿se acuerdan? Podemos leerlo en los otros evangelios como mencioné. Entonces ellas ven a esta persona sentada en la piedra, dice, sentada al lado derecho y dice cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Estas mujeres tenían mucho miedo, obviamente, ¿no? Tú ves ahí, alguien movió la piedra y ves a alguien sentado, un joven blanco, imagínate, era un ángel que estaba ahí, ¿no? Y se espantaron, tuvieron mucho miedo. Pero ¿qué es lo que este ángel venía a decirles, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que les dijo? Palabras muy, muy, muy importantes para nosotros, ¿no? Y para ellas también, de hecho, ¿no? Él les anuncia y les dice, estás buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, ¿no? Así como él mismo lo había dicho, como él mismo lo había profetizado. Entonces ellas se espantaron, lógicamente, ¿no? Estaban ahí en todo ese momento en un shock emocional y él les dice algo, les ordena, les da una orden, les dice, tienen que ir a contarle a todos los discípulos, y específicamente menciona un nombre. Vamos a leerlo nuevamente en el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Te has dado cuenta de este detalle que tiene el ángel que le menciona solamente un nombre? ¿Es que acaso Pedro no era uno de sus discípulos? Evidentemente sí, Pedro era uno de los discípulos. Entonces, ¿por qué tú crees que el ángel mencionaría solamente los discípulos y a Pedro específicamente? ¿Qué es lo que había pasado con Pedro unos días antes, el día en el que justo a mí me tocó, ¿te acuerdas? La semana pasada, para nosotros el martes pasado, hablar acerca de la negación de Pedro, ¿no? Este evento en el que el corazón de Pedro se rompe después de lo que había pasado, ¿no? Y vemos cuánto a Pedro le impactó ese momento en el que cruza miradas con Jesús y el gallo canta y dice que Pedro lloró amargamente. Entonces nos acordamos que ese es el estado de Pedro en ese momento, y es el estado que había tenido Pedro hasta este momento, ¿cierto? Entonces, yo pienso en ese momento, qué hermoso que el Señor haya tenido ese detalle de mencionar exclusivamente aquí a Pedro, porque era Pedro quien necesitaba restaurar su corazón. Yo me imagino, o sea, imagínate tú en tu peor momento habiéndole fallado a tu Señor, a quien amas, a quien dices amarle, a quien te salvó y a quien le debes tu vida, y más, le fallaste de una manera terrible. Y creo que todos nos hemos sentido muy avergonzados muchas veces cuando sabemos que le hemos fallado al Señor y tenemos que venir a Él en oración o tenemos que venir a Él para leer su palabra. ¿Cómo te sientes en ese momento de vergüenza, de dolor por haberle fallado? Imagínate que es un pecado en el que estás constantemente cayendo una y otra vez. ¿Cómo te sientes cuando vienes al Señor otra vez y decirle, Señor, otra vez te fallé en esto, perdóname? Nos duele porque, como decía Pablo, ¿no? Lo que queremos hacer, eso no hacemos, y más bien hacemos lo contrario. Entonces,
Esta era la situación de Pedro en ese momento. Así que la orden para estas mujeres era ir y contarle a los discípulos y a Pedro específicamente, ¿no? Y qué bonito es pensar y recordar que a pesar de lo que Pedro había hecho, le había fallado al Señor de una manera terrible, muy dura, muy triste, nuestro Dios le daba otra oportunidad y quería verle, quería ir, quería restaurar su corazón, quería tener este encuentro con él. Y recordamos luego que tienen este hermoso momento en el que nuestro Señor con tanto amor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas ese momento tan bonito en el que le dice: Pedro, apacienta mis corderos, ¿no? Y le dice lo que posteriormente iba a ser Pedro, ¿no? Que era ser un gran predicador y compartir el evangelio. Y vemos su trabajo más adelante en el libro de Hechos, Pedro sanando enfermos, Pedro predicando y multitudes recibiendo al Señor o conociendo a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a los pies de Cristo y reconociéndolo como Señor. Entonces, ese es nuestro Dios, chicos, un Dios que a pesar de que nosotros le hayamos fallado de una manera tan terrible, o de cualquier manera en realidad, de cualquier manera en la que le fallamos, nuestro buen Dios está ahí con los brazos abiertos y está listo para darte una nueva oportunidad. El Señor quiere que todos nosotros pasemos por este tiempo de restauración si es que le hemos fallado y necesitamos acercarnos a Él. Yo sé que a veces nos llenamos de miedo, de temor y de vergüenza por nuestro pecado, por las cosas que hemos hecho, y decimos: qué vergüenza regresar otra vez a mi Señor y decirle: Señor, perdóname porque otra vez fallé en esto. Pero recuerda que Dios está ahí y nuestro Señor está listo. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana y cada día Él puede ofrecerte perdón si es que te acercas a Él con un corazón arrepentido, te esfuerzas y buscas alejarte del pecado en el que estás cayendo continuamente. Así como lo hizo con Pedro. El Señor no había terminado su trabajo con Pedro, no lo descartó, no lo rechazó a pesar de lo que hizo. Entonces, quizá hoy tú te encuentras en esa situación en la que Pedro se encontraba en este momento, cuando nuestro Señor se le acerca y necesitas este tiempo de restauración, necesitas pasar un tiempo con tu Señor, con nuestro Señor, y arrepentirte de lo que has hecho y refugiarte en sus brazos de perdón y de gracia y de misericordia y disfrutar nuevamente de la restauración. Recuerda que nuestro Dios es un Dios redentor. Él puede restaurar tu corazón si en este momento te has alejado, te has apartado de Él, o tu pecado te impide por vergüenza regresar y acercarte y recuperar ese tiempo o esa comunión que tenías con Él antes de caer en este pecado. Así que recuerda esto esta mañana. Y si no es tu situación y de repente el Señor en este momento trae a tu mente a alguna persona que esté en una situación así, que ha caído en pecado y que sabes que se ha apartado del Señor justamente a raíz de esto, el Señor puede usarte también a ti para hacerle recordar que nuestro Dios es un Dios redentor y nos da siempre una oportunidad más si es que nosotros venimos con el corazón dispuesto. Oremos al Señor esta mañana, chicos, y pidámosle que Él traiga a nuestra memoria aquellas cosas que hemos hecho que no le hemos confesado, pongámonos a cuenta si aún necesitamos hacerlo y disfrutemos del perdón que nuestro Dios nos ofrece cada vez que nosotros lo necesitamos.